Tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que estés. Y esta vez te voy a hablar o te voy a presentar un trabajo que para mí es una tarea de la maestría Educación Virtual, la cual estoy cursando en la Universidad del Táchira y lleva por tema la humanización de la tutoría virtual. En este trabajo de investigación vamos a visualizar cómo nosotros podemos desarrollar una experiencia que es la docencia virtual, generando un cambio realmente representativo en nuestros alumnos y cómo debe ser la postura del docente que trabaja en estos medios virtuales para tener éxito, para que sea un lugar apropiado, ameno y que nos guste esta invitación de compartir la experiencia virtual con nuestros alumnos. Entonces, de aquí en adelante, te dejo con el material. Comencemos. El aula virtual humanizada, estrategias dinámicas y acompañamiento docente. Esto que te presento es un manual de estrategias, un playbook, para diseñar experiencias de aprendizaje y pasar de transmisor de contenidos a arquitecto de acompañamientos. ¿Para quién va dirigida esta presentación? Pues mi audiencia, los educadores, los diseñadores instruccionales o los tutores. ¿Y cuál es el propósito de esta presentación? Unir la filosofía constructivista con tácticas granulares de moderación. O sea, lo que buscamos es, pues, presentarte cuál es la filosofía de la educación virtual. El reto filosófico es superar la distancia física mediante la cercanía pedagógica. ¿Cómo comenzamos? Filosófico, superar la distancia física mediante la cercanía pedagógica. ¿Cómo superamos cómo iniciamos todo esto? Bueno, desde la deshumanización y distancia pensamos que estamos desde un edificio frío o algo inerte y es una dirección, una ruta, un camino que nos va a llevar a una humanización y obviamente a la praxis, que es la práctica manifiesta. Pero todo ese proceso que aquí lo marcamos como esa flecha es la pedagogía del acompañamiento, que es el tránsito que nos lleva de la deshumanización y la distancia a la humanización y la praxis. Y aquí hay 3 puntos importantes. La vocación ontológica, y Freire nos dice que el ser humano como sujeto en constante interacción, no en mero espectador pasivo. ¿Qué quiere decir? O sea que debemos tener ese incentivo, esa motivación, o como lo dice, esa vocación para estar en contacto, intercambio de información, interacción. ¿Entre quién? Entre el docente y el alumno. Luego, superar la contradicción, eliminar esas barreras. Eso es importante, la barrera educador-educando. Ambos son simultáneamente educadores y educandos. ¿Mediante qué? Mediante el diálogo. Y eso es valiosísimo porque aparece aquí la palabra diálogo, pero como un proceso de aprendizaje entre ambas partes. Y por último, por supuesto, el acompañamiento, que no es más que ese tránsito. El tutor no anticipa ni arrastra, sino que acompaña al estudiante en su crecimiento y propone un horizonte existencial, o sea, propone un alcance, un futuro hacia donde aspiramos como tutor o como mentor junto con el alumno, cuál es el alcance que deseamos al aprendizaje que él llegue. Los cimientos del entorno virtual, adaptación de los 4 pilares, y aquí está el informe de Delors. Los recomiendo que lo ubiquen, lo visualicen, lo consulten. Hablamos de 4 puntos, 4 columnas fundamentales, y es el ecosistema de aprendizaje virtual.
Punto 1, aprender a conocer. Fomentar la exploración y la curiosidad intelectual, dominando los instrumentos de saber y aprendiendo a aprender. Punto 2, aprender a hacer. Trascender la tarea, rutina hacia competencias dinámicas, comunicación y trabajo en equipo ante problemas impredecibles. Punto 3, aprender a vivir juntos. Usar el diálogo como mediador privilegiado para construir una cultura de paz, de tolerancia y proyectos comunes. Y por último, la cuarta columna, aprender a ser. Desarrollar la autonomía, el juicio crítico y la responsabilidad personal, evitando la deshumanización. O sea, estos 4 pilares son los que nos permiten vivir el ecosistema del aprendizaje virtual más ameno, con mejor éxito y logrando lo que nosotros desde un inicio como docente podemos establecer como esa meta a alcanzar o a conseguir junto con nuestro educando. El cambio del paradigma de la transmisión unidireccional a la red multidireccional. En el pasado, la presencialidad era lo tradicional, el docente y la cantidad de alumnos que pudieran ocupar un espacio identificado, ya sea un aula o un espacio abierto, pero con un número específico de alumnos. En esta metodología, todo cambia porque la virtualidad es constructivista y entonces no solo está el docente, sino que todos construimos como aparece una gran esfera donde están los recursos externos, el estudiante, el docente, pero todo nutre al docente y todo nutre al estudiante. Entonces es un flujo de información compartido y me encanta este concepto, coaprendizaje atractivo. Hay un control distribuido y colaborativo entre el docente y el alumno. Importante conceptos a tener en cuenta: el control. Se cede paulatinamente la responsabilidad al estudiante. La red. Todos aportan información. Se desarrolla el coaprendizaje y el sentido de pertenencia. Y por último, el docente, no menos importante, pasa de ser el proveedor centralizado a ser el regularizador de los flujos de la información. Recuerden, la información viene del dato. Dato, información, información, conocimiento, conocimiento, aplicación. Y si aplicamos, hay innovación porque hay práctica. Y esto es importantísimo y poderosísimo. Arquitectura del curso. Entonces, ¿cómo sería realmente la arquitectura? La estructura de nuestros cursos, el ciclo de vida de acción formativa. Tiene 3 fases y esas 3 fases es la fase 1, la socialización, la fase 2, el desarrollo y el acompañamiento y la fase 3, el cierre estratégico. La formación es un proceso continuo. Las fases se superponen unas con otras, pero estas estructuras permiten al docente diagnosticar, intervenir y soltar el control en el momento exacto en que ese alumno o ese educando está en la capacidad de él tomar para construir su autoaprendizaje, sus nuevas formas de aprender haciendo. Así que vamos a ver las 3 fases. La fase 1, la socialización, la cohesión y el diagnóstico. El objetivo de esta fase, crear un clima cálido y de confianza. Acción, mensaje de bienvenida humano y efectivo, explicación de las reglas, tiempos de respuesta. Esto es importantísimo y valiosísimo. La explicación de las reglas, el cumplimiento de las normas. Esto extrae del alumno los mejores valores para que lo manifiesten en la práctica. En la práctica donde ambos vamos a aprender, nosotros de ellos y ellos de nosotros. Por lo tanto, somos ejemplos también porque estamos manifestando a través de la práctica nuestros mejores valores. Entonces, es el modelado, al fin y al cabo, lo que va a permitir
que esa primera fase, rompiendo el hielo, sea tan efectiva y poderosa. Herramientas, el KEPCI, si lo pueden ubicar, allí están las referencias, pero es importante porque permite adaptar el nivel de las actividades del mapa de conocimiento real del grupo. Y esto es importante porque esto nos da a nosotros la información del diagnóstico para poder, en tal caso, corregir y poder cambiar alguna estrategia metodológica y pedagógica para el proceso de aprendizaje. En la fase 2, esta es la fase más larga, por supuesto, porque es el desarrollo y es el arte de ceder el control. Pero para ceder el control tengo que acompañar y te acompaño no como autoritario, sino que te acompaño como co-creador. Yo busco en ti extraer y manifestar lo mejor que haya y si no, busco la manera de que fluyas a buscar la información que está en la red, está en todo el sistema de redes que está al alcance de todos para co-crear. Y en ese momento ambas polaridades crecen y se nutren. Así que el docente constantemente está creciendo y se está alimentando. Estamos en constante innovación. Entonces, esta fase es importante porque hay una intervención, por supuesto, directa del docente, hay una proactividad del estudiante. Hay 4 puntos interesantes, que es la delegación documental, es responsabilizar a los estudiantes de recopilar y validar la fuente para que el grupo de conocimiento realmente tenga ese soporte informativo validado. Como punto 2, la síntesis estudiantil, encargar a estudiantes específicos que resuman y cierren un debate grupal. El punto 3, evaluación por pares, ciclos de coevaluación, estudiante corrector, estudiante corregido. Y punto 4, este concepto, digamos hoy en día, me vuela la cabeza, la metacognición. Fomentar portafolios y diarios para reflexionar sobre el propio aprendizaje. Y esa reflexión es lo que lleva a la transformación. Cuando tú eres consciente de tu proceso de aprendizaje, ¿dónde está mi barrera? ¿Dónde está mi oportunidad? ¿Dónde está mi debilidad? ¿Y dónde está el punto donde debo romper para poder pasar o traspolar lo que era una barrera en conocimiento? Esto es importantísimo. La metacognición. Hoy, metacognición, los invito a que busquen la información, a que se metan a buscar los grandes autores de la metacognición, quienes han escrito, por qué, cómo lo proponen, cuándo nace. Es un concepto hoy en día súper valioso y valioso para considerar, sobre todo con una generación que es una generación que no es igual a la nuestra. Es una generación donde tiene grandes oportunidades, pero a la vez tiene grandes debilidades. Entonces hay que buscar que esa debilidad se convierta en oportunidad. El eje transversal, por supuesto, la comunicación efectiva y la empatía virtual. Y fíjense, estamos en la virtualidad, estamos en esto, en la pantalla. Y yo sentiría que esta comunicación está dada sobre todo por algunos puntos importantes y vamos a verlo aquí. Dice asuntos significativos. Piensa que la figura es unos engranajes que ellos tienen que ir calzando para que justamente se pueda dar lo que buscamos en el estudiante. Y hoy en día no solo el estudiante y educador. Asuntos significativos. Dice evitar el hola, usar títulos descriptivos, aclaraciones de puntos. Esto es importante. Más allá del hola, ¿cómo estás? De repente es cómo se sienten, les voy a contar mi experiencia, cómo me siento, qué, qué, qué actitud tengo al entrar en esta aula, el simplemente decir estoy un poco ansiosa por estar con ustedes, lo estaba esperando, este es un encuentro que deseaba realizar, eso rompe el hielo. Luego, la estructura modular, un tema por mensaje, presentación, desarrollo y conclusión. O sea,
la estructura del módulo. O sea, yo considero que aquí es interesantísimo la presentación, no solo la presentación por una imagen bonita, sino por conceptos muy básicos que vamos a buscar o muy concretos. La información no necesito que sea toda, necesito que sea específica, porque yo sé que mi alumno va a ir a buscar afuera todo lo que no consiguió en mí y yo voy a estimular que vaya y lo busque. Entonces, tal vez no es la cantidad, sino la calidad de la información. Uso de herramientas visuales, colores, subrayados, esquemas para captar atención y compensar la falta de lenguaje no verbal. Utilizar la pantalla, utilizar los colores, utilizar imágenes, atraerlos hacia mi diálogo. El último, la retroalimentación humanizada, conocer el progreso y señalar áreas de oportunidad es vital para evitar el aislamiento y la deserción. Este punto quisiera que lo pusieran entre comillas y es la retroalimentación. Increíblemente, claro, esto lo percibimos mucho quienes somos alumnos en la virtualidad y docentes en la virtualidad. Ahí percibimos la necesidad de la retroalimentación, ya que no te tengo en la presencialidad. Se espera la retroalimentación, se espera que me digas lo hice bien o lo hice mal, se espera que me digas estoy aquí para ayudarte. Eso se espera. Entonces la retroalimentación es vital en la humanización. El arte de moderar la actitud del docente como titular periódico. Entonces, aquí tenemos una tabla y es interesante que la revisen. El material, si ustedes quieren, lo voy a dejar a lo mejor en la parte de abajo de la descripción y lo van a conseguir en mi blog. En el blog van a poder conseguir, los lleva directo, escanean o ya sea el QR o escanea o van con el enlace y este material lo van a tener disponible para que ustedes puedan acceder a él, lo puedan atraer a ustedes, lo puedan utilizar. ¿Por qué? Porque esta tabla es súper interesante y esta tabla lo que tiene es unos elementos que son aptitud, el emoticón, la frase ejemplo y el impacto. Y en el otro columna de complejidad, la distancia, gracioso, experto, abierto, optimista. O sea, ¿cuáles son realmente los puntos importantes que yo debo tomar en la virtualidad? De repente, la distancia, ¿ok? La distancia con un emoticón, ¿cómo actúas con el emoticón? Y aquí aparece un lenguaje, una simbología. Y increíblemente, yo no lo sabía, lo aprendí de mis alumnos y también la IA que me colabora y la carita feliz, profe. Contésteme con la carita feliz. Y estoy consciente de que de repente es el emoji de la carita feliz. Me dice, no, profe, el emoticón de la carita feliz. Y es los dos punticos y el paréntesis abierto. O sea, ya hay un lenguaje. Entonces, usemos los lenguajes. Esos lenguajes atraen al estudiante y esos lenguajes motivan. Entonces, habéis hecho un gran esfuerzo, alargaremos el debate una semana, flexibilidad y apoyo, eso es importante. Flexible, yo entiendo, estamos en la virtualidad, que hay unas normas, debes cumplirlas. Profe, las miles de excusas ocurren todo tanto en la presencialidad, en el pregrado como el posgrado, también ocurre de igual manera, pero hay que ser flexible. Y cómo yo apoyo para colaborarte al cumplimiento de tus metas, sin disminuir el cumplimiento correcto de la norma. Y fomentar la pertenencia y el entusiasmo. Y yo aquí colocaría también y la pertinencia. Pertenencia y pertinencia siento que van de la mano. Por supuesto, eso nos lleva al entusiasmo, eso nos lleva a la emoción, a la motivación, al desear el encuentro. Taxonomía visual de las actividades, y esto es interesante, la caja de herramientas que podemos utilizar. Y aquí les voy a dejar un gráfico para que ustedes lo puedan atraer a sus actividades, y es si tenemos, acuérdense,
nosotros en la virtualidad manejamos los conceptos síncrono o asíncrono. Síncrono es cuando estamos ambos en la pantalla, uno de un lado y el otro del otro. Y el asíncrono, esto, por ejemplo, es una modalidad asíncrona. Yo estoy dejándole una información y ustedes la consultarán cuando ustedes deseen. Y por el otro lado, el individual y el colaborativo. Entonces, como nosotros en estos cuadrantes, en estos cruces de los cuadrantes, cuando nosotros cruzamos asíncrono con colaborativo, permite debates virtuales, permite los wikis o los blogs o los foros de caso o cuáles son las herramientas que yo debo usar. Pero si yo estoy, por ejemplo, en un síncrono colaborativo, entonces utilizaremos los chats, los videoconferencias, los juegos de sincronía. O sea, esto te va a permitir en qué modalidad voy a trabajar y cuáles herramientas voy a utilizar. Te las dejo para que lo puedas utilizar. Y cada una de las explicaciones para cómo usarlas y cómo te sirve. Casos, por ejemplo, casas de tesoro, los wikis, las wikis, las bitácoras, cómo lo usas. Pero son herramientas que están ahí para que la traigamos a la pedagogía, a la aplicación para estimular el proceso de aprendizaje o desarrollar esas habilidades que están ahí en el alumno y lo que queremos es fomentar el aprendizaje para que quede, realmente se desarrolle el proceso de el anclaje del conocimiento. Herramienta 2, la aplicación, la empatía y la asimilación. Aquí te dejo los ejemplos, casos de estudio, juegos de rol, laboratorios y simuladores. Las herramientas 3, el poder y el orden de la sincronía. También te dejo ejemplos para que los puedas usar. Matriz de intervención, resolución de crisis en el aula virtual. Esto es importante. Sí, fíjate si hay pasividad, cuál es el síntoma, cuál es la reacción y cuál es la intervención. Toda esta información te la voy a dejar para que la puedas usar, es súper potente. Y vamos a la última fase. Acuérdate que veníamos hablando de la última fase ya es la fase del cierre. No podemos dejar de cerrar un aula virtual o un proceso o una clase. Es importante hacer el cierre y el cierre debe ser estratégico y con un ecosistema integrado. Entonces, la importancia del cierre y la síntesis, el resumir y llegar para extraer la información de cuál es el conocimiento que en esa clase se estaba buscando que ellos adquieran. Entonces, todo esto que está aquí es material súper valioso, te lo dejo para que lo uses. Acuérdate, te voy a dejar por allá abajo para que accedas a mi blog y busques en mi blog este material y lo puedas descargar. Así que gracias por verme y chao, chao.